Tenemos banner regional de Liyue. Ha sido una sorpresa porque había rumores, mas en ningún momento en la beta se filtró que viniese un banner de Liyue o nadie afirmó rotundamente que venía un banner de Liyue. Y efectivamente hay banner de Liyue. Simplemente hay un detalle y es que muchos esperarían que en el banner de Liyue viniese Hu Tao, no está, que vino en la 5.1, que viniese Zhongli, y tampoco está. Y por supuesto, respectivamente, sus armas, es decir, de las espadas, del mandoble, del arquetipo de armas geo de Liyue, que no son geo realmente, simplemente es la estética. Falta el arma de Zhongli, que ahora analizamos una por una cada arma, y luego tampoco está el Homa y tampoco está el Aqua Simulacra de Yelan porque es un arma demasiado buena para el banner regional. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Así que muchas gracias por todo el cariño que estáis dando al canal y lo que estamos creciendo y más, que creceremos con Mabuika. Y recordar que una vez al día ya están activos los sorteos de bendición lunar. Podéis ganar una bendición cada día solo por apoyar todos los vídeos del canal y que además el resto de vídeos también cuenta, así que si no habéis visto algún vídeo, ir a comentarlo porque tenéis posibilidades de ganar esa bendición y solo hay que comentar, like, suscribirse con campanita y punto, y ser un jugador de Genshin bueno que haga las cosas medio bien. Bueno, eso es secundario, la gente hace muchas miñadas. Vamos a analizar el banner regional de Liyue. Pues bien, estos son los personajes y las armas que tenemos en el nuevo banner regional de Liyue. Tenemos también el historial, digamos, es decir, la experiencia del anterior banner regional de Mondstadt, donde realmente es más una especie de reciclado que no dio muchas ventas y que incluso perjudicó mínimamente el banner que venía en ese momento junto a ese banner de Mondstadt de New Billet que vino al final de Fontaine, creo que era la 4. algo, no me acuerdo, 4.5 si no recuerdo mal. Y en este caso tenemos un banner regional de Liyue donde creo que tampoco es que haya nada especialmente importante o poderoso, pero sí que hay una mención honorífica a varias de las armas o personajes que estamos viendo. Vamos a pasar a hacer uno por uno. Básicamente primero tenemos a dos personajes del permanente que son Kiki y Keqing. No creo que sea lo más importante, aunque habrá gente que por amor a Keqing ya aproveche este banner para sacar la C6 de alguna forma y por ese lado, cerrado. Luego, vienen armas de permanente, concretamente las dos armas de permanente que no vinieron en el banner anterior regional de Mondstadt, que son el Halcón de Jade, que es la lanza de Jade de permanente en contraposición a la púa celestial, que además es el arma de Xiao, y el Arco de Amos, que ha habido gente que se confundió y lo vio de refilón y dijo ¡buah! ¡Viene el Aqua! No es el Aqua, es el Arco de Amos, que a día de hoy es un arma de permanente que tampoco es la gran cosa para ningún personaje, pero bueno, ahí está y no está mal. Eso es para empezar lo más esquipeable y que os puede salir en cualquier momento y que seguramente los antiguos tengáis en vuestra cuenta y no es best in slot prácticamente de nadie, menos concretamente el Jade de Xiao y según las situaciones. Ahora, vamos a ir solo con los personajes y luego las armas. Los personajes, de todo lo que tenemos, hay 4 promocionales, bueno, 5 promocionales, entre ellos 2 soportes y 3 carries, aunque Ganju a día de hoy su mejor actuación en el juego es siendo un sub DPS de Brisley, esto es muy curioso, pero en su momento fue carry principal y es carry principal de cargados derretidos todavía para mucha gente, aunque ese equipo se juegue hace 4 años y haya sido power creepeado en comparación a otros nuevos carries y soportes y personajes en general de Genshin Impact. Bien, Xiao es el mejor carry Anemo actual por la inclusión de Xianyun, y si tienes a Xianyun te da un poquito más de daño que Scaramouche, pero no mucho, pero a pesar de ser el mejor carry Anemo actual dentro del top 10 de mejores equipos del juego, está ahí, no está en tabla alta. Sabéis que a día de hoy el Power Creep, Mabuika, Arlequino, New Billet, los equipos de quemadura de Kinich, los Hyper Bloom convencionales, sabéis que hay una larga lista, e incluso Mabuika, que viene a mejorar los equipos de Raiden National, por ejemplo, haciendo mucho más daño que Xiangling, pues al final hacen que otros personajes entren a la tabla media, que no está nada mal, no es que estén pochos ni mucho menos, pero al final es un poco de relleno. Entonces, al final hay mucho
factor gusto sobre lo que vas a tirar y sobre lo que no. Pero Xiao como carry a Nemo está bien y es el mejor carry a Nemo, que este es el punto importante, así que disfrutarlo. Tartaglia. Los equipos internacionales también están bastante desplazados. Tartaglia y Ayato son sumamente similares. Y además también Mabuika viene a mejorar los internacionales de Tartaglia porque hará mucho más daño que Xiangling, sobre todo si consigues, ya solo con que tengas AC0 hace más daño que Xiangling con arma 4 estrellas, pero si consigues el arma ya la sobrepasa en un 30%, la C1 más de un 30%, si consigues C2 es más del 50% y C2 y arma llega al 80% de mejorar a Xiangling, es decir, casi duplica el daño de Xiangling fuera del campo. Entonces Tartaglia se verá mejorado con Mabuika para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis. Para los main Tartaglia que lo quieran sacar C6, pero a día de hoy, al igual que Xiao, es otro carry más, entre comillas, porque Tartaglia no es el carry del equipo, es el personaje que está en el campo pegando hidro, hace buen daño también, pero Xiangling hace más. Y es tabla media, es algo que sería más por gustos. Luego, Ganyu, lo siento mucho, pero a comparación del resto de personajes ha perdido bastante y le ha afectado muchísimo más el power creep. Como digo, su mejor posición a día de hoy es de sub-DPS de Grizzly y luego aparte en sus equipos de carry se ve superada tanto por Grizzly como por el resto de carries generales de cualquier elemento, ya que el crío encima en Permafrost, que es el best in slot de Ganyu, está muy desplazado. Y ahora esto lo enlazamos directamente con Shenhe, y es que Shenhe es el personaje noticia porque sabéis que lleva casi 600 días sin venir a Genshin Impact y iba a cumplir casi 2 años sin venir a Genshin, lleva más de año y medio sin venir a Genshin y por fin la gente puede optar por Shenhe. ¿Qué hace Shenhe realmente a día de hoy? No se juega con Grizzly porque no coinciden bien los cooldowns, a pesar de que hay gente que fuerza a jugarlo con él. Es best in slot del mejor permafrost del juego junto a Yaka, pero el permafrost está en desuso. Y luego es muy buena en derretidos inversos, es decir, 2 críos, 2 piros junto a Xiangling Bennett. Quizá ahora junto a Mabuika Bennett en un derretidos inversos de Bennett, Mabuika, Shenhe y algún crío adicional o incluso alguna Nemo también para el sombra verde y las reacciones y demás. Pero Shenhe, dentro de lo poderosísima que podría llegar a ser, a día de hoy le ocurre este problema del desplazamiento de los equipos de Permafrost. Si no estuviese ese problema del desplazamiento de equipos de Permafrost, diría que Shenhe incluso podría ser must pull de los mejores equipos del juego por el Permafrost que podría techear junto con Furina, Xianyun, Shenhe, Ayaka. Y aparte, su rol y ser un soporte, el mejor soporte crío a día de hoy, le daría junto a Zitlal y junto a Xianyun y junto a Yelan la categoría de Must Pull por debajo de los arcontes, por debajo de Furina, de Mabuika, de Nahida o de Kazuha. Kazuha arconte piro y arconte Anemo, ahora solo Anemo porque Mabuika será el piro. Y por último Baizu. Baizu creo que es lo más, digamos, sólido de los personajes del banner regional, sinceramente es un soporte, es dendro, te habilita muchísimos equipos que de hecho son top y son techos de equipos de Hyperbloom con dendro, principalmente de Clorinde y Sino, ya sabéis la core de un carry electro con Furina, Nahida, Baizu, carry electro que puede ser Sino o Clorinde, y luego algunos equipos de Bloom y demás, y luego individualmente externo a jugar equipos de su propio elemento que es el dendro, como healer más ese escudo cada 2 segundos y medio que igual viene bien, y overall, como personaje defensivo general, a día de hoy tiene ya más uso que Kokomi. Kokomi ha sido muy desplazada y prácticamente ya no se utiliza Kokomi en general. Y Baizu como aporte defensivo le daría el segundo puesto junto a Zhongli. Zhongli el primero por escudo inmortal y Lan Yan por ahí. Así que para mí el top defensivo a día de hoy sería pues eso, Baizu, Lan Yan y Zhongli. Así que Baizu creo que es lo que más valor podría tener aparte de los gustos en este banner. Pero dentro de eso es puramente defensivo, no ofensivo. Y a día de hoy los supports ofensivos que se usan son Bennett porque te cura pero es Dios en la tierra, Cookie porque te cura y te habilita los Hyperblooms, equipos sin healer, Shilonen que acaba de salir que también es más fuerte que el propio Arconte y es para mí la Arconte Geo Shilonen, etc. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y terminamos con las armas. Es muy fácil. Simplemente estas armas de Geo
no son muy buenas en general y dependen de que lleves un escudo. Este mandoble de aquí es peor que la lápida generalmente y es súper igual a la lápida del lobo, solo que depende de que lleves un escudo. La espada a una mano, que igual es ataque, 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 ataque. No está mal en algún caso, por ejemplo, para Ayaka, pero sigue siendo peor que el Midsplitter o que la propia Aquila Favonia para Ayaka, que es de permanente, que también te da mucho ataque. Y el candado terrenal lo mismo, es súper similar al Atlas Celestial, que también es un arma de permanente, que también te da mucho ataque, pero esta depende de que pongas un escudo, así que descartado. Luego, os hablé del Amos y del Jade, así que nada. Luego, aquí interesante, este es el arma de Baizu. Hay gente que lo recomienda en New Billet. En New Billet viene mucho mejor el prototipo ámbar o ya incluso irte al arma del pase de batalla o la sinfonía. Entonces, es erróneo, no llevéis el arma de Baizu en New Billet y tampoco es el mejor arma para Baizu porque Baizu también viene mejor con Cazador de Dragones para bufar el ataque de Clorín de Osino o con el prototipo ámbar también, que es como este arma pero en free to play y es súper igual. El prototipo ámbar es prácticamente igual que este arma, de hecho es más útil que este arma. Así que el arma Baizu ignorarlo. Luego, el cortador primordial de Jade, 44 de probabilidad, ataque base bajo, 20% de vida porcentual y luego una pasiva que transforma la vida en ataque. No está mal, pero no hay ningún personaje que le saque un rendimiento total a este arma fuera de Ayato, y Ayato dependiendo de su C2, por el hecho de que con la C2 aprovecha más la vida que el ataque. Fuera de eso, mucha gente por la probabilidad o porque es como el Homa que transforma la vida en ataque, lo aprovecha en casi cualquier personaje de ataque, como una Keqing, como lo he llegado a ver con Furina incluso, que no está nada mal, que te da 44 de probabilidad, 20% de vida, pero Furina también aprovecha mejor otras armas, pero bueno, no está mal incluso para Furina, aunque cuidado porque Furina escala con probabilidad más 44 de este arma, va a sobrar la probabilidad en Furina, pero bueno. Y por último, o sea, no está mal, sería el arma, digamos, de las que también son más interesantes dentro de lo que cabe. Y por último tenemos el arma de Tartaglia y el arma de Shenge. Arma de Shenge. Tiene los mismos contras que la propia Shenge, porque literalmente es un arma prácticamente solo para Shenge. Y tiene los mismos contras, como explicaba, relacionados con el desuso de Shenge, el desuso del permafrost, etcétera, ¿no? Para no darle mucha vuelta. Pero aparte, este arma le ocurre un gran problema, como otros personajes como a Yelan con el Aqua Simulacra, y es que Shenge tiene coste de 80 en la ulti. Este arma no te genera más energía. Y solo compensarías la energía de Shenge si tuvieses la C1 que te va a dar doble elemental, con lo cual es un arma muy parecida a lo de Yelan, además que Shenge tiene 10 segundos de cooldown de elemental, con lo cual con la C1 tienes 10-10, que son 20 segundos tiene de cooldown en la ulti, así que es uptime perfecto de las elementales. Es un arma muy dependiente no solo de la C1 de Shenge, sino que al no darte stats de proporción, sino que te da mucho ataque, ataque base alto y una pasiva que te da daño en tu habilidad elemental y definitiva y ataque, 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 hace que también la proporción quede un poco desbalanceada. Yo diría, y lo que yo siempre os recomendé es que Shenge se juegue con Favonius principalmente hasta que tengáis C1 o hasta la C2, que la C2 también te da full uptime en tu ulti, que en principio tiene 12-20, pero con la C2 tienes 18-20 en la ulti y por fin funciona bien y completamente en equipos de permafrost. Y hasta que no tengas esa C1 por la energía e incluso la C2 por el uptime, perdón, muchas horas hablando y muchos streams, y hasta la C2 por el uptime, no recomiendo el arma de Shenge. Entonces, mucha gente en Genshin va full casual, le da igual un poco las recomendaciones y dice, no, a mí me gusta Shenge y la quiero C0 con arma. Vas a sufrir, te va a costar, te va a molestar y no va a tener ulti, y lo peor, no va a aportar al equipo, porque la C1 o el Favonius ya no solo es la energía para sí misma, son las partículas adicionales para todo el equipo. Así que no tiréis por este arma si no tenéis Shenge C2, y si tenéis Shenge C2, aseguraros muy bien de no depender aún del Favonius y que todo el equipo, incluida Ayaka y la propia Shenge, tenga perma ulti para poder incluir este arma. Y por último, el arma de Tartaglia. Es un arco que nos da 33 de probabilidad, 608 ataque base, daño en tu habilidad elemental y definitiva, y una pasiva que según si das ataques normales, cargados o golpeas con tu habilidad elemental o definitiva, te da 4 stacks que te suma hasta un 48% de ataque. Esto está muy bien, pero no todos los personajes activan todas las pasivas. Principalmente es curioso, pero Tignari sí puede, porque Tignari das la elemental, la ulti, un cargado, porque va a cargados, y además puedes dar un básico en medio de la rotación y Tignari aprovecha todas estas cargas. Pero principalmente es una arma para Tartaglia. De manera overall, de manera general, por darte 33 de probabilidad, más daño en tu habilidad elemental y definitiva, sí es un buen arco. En mi opinión sería, de hecho, el arma más suculenta de todo el banner, si vais a aprovecharlo con un carry que aproveche este arco y que no le sobre la probabilidad, como por ejemplo Chasca, que va con set de Natlan que le da 40 y te va a sobrar la probabilidad en Chasca. Así que el arco de Tartaglia, suculento. Poquito más.
Como resumen, que creo que ya sabréis y me querréis escuchar decir esto, es igual que el otro banner de Mondstadt, es un skip claro. No hay nada tan fuerte como por ejemplo fuese un Aqua Simulacra, un Homa o algún personaje de Liyue como Yelan, que sí es must pull, o como Xianjun, que sí es must pull, que te vaya a cambiar la cuenta. Hoyoverse son muy inteligentes y por eso no han incluido a Xianjun, a Yelan, el Aqua o el Homa en este banner. Te han puesto lo que saben que no vende y lo que saben que te aporta más bien poco a día de hoy a la cuenta si vas jugando más de un año. Así que es un banner que es full skip, es totalmente ignorable como lo fue el banner de Mondstadt, pero para gente que tenga capricho, y sobre todo el punto es esa palabra concreta, capricho. Si algo te gusta mucho, si algo por encima de una recomendación real simplemente lo quieres por eso, por impulso o capricho, pues aquí está la oportunidad que es parte del gacha y de venderte y del marketing. Pero la realidad es que el mejor paso y la mejor decisión que puedes tomar respecto a esto es ignorar este banner. Esto no sirve para nada y bueno, ya saben que viene Skirk, que ya se confirmó antes de acabar Natlan como tarde para la 5.7, viene Mabuika y Citlali, o van a faltar protogemas, así que esto de aquí ya digo, es puramente capricho si tenéis el capital y el dinero real fuera de las protogemas del juego para hacerlo. Pero fuera de eso, si sois free to play, ni con un palo, esto no se toca. Un poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y vivir el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñis. Que aproveche si estáis comiendo, que se me ha olvidado en estos vídeos, funarme por ello. Bienvenidos invitados a los directos y chaito. Que estéis muy bien, gente.